Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí les saluda su hermana Yaneli Jerónimo. Le damos las gracias a Dios por esta preciosa oportunidad de poder impartir este estudio el día de hoy y de estar conectados pues aquí con ustedes. También les damos las gracias a nuestros pastores, Mario José y Nancy de José, por la confianza puesta en mí, por la preciosa oportunidad de dirigir esta clase. Bendito sea el nombre de Dios. El estudio de hoy se titula Fe en medio de la adversidad. Es el estudio número 21 del expositor bíblico y la clase va a ser basada en el libro del profeta Habacuc, con su base bíblica en Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2 y del 16 al 19. Antes de dar esta clase, pues por comenzada, quisiera hacer una oración para que sea Dios hablando a nuestros corazones y edificándonos a través de su palabra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias por la preciosa oportunidad, Jehová, de poder escuchar tu palabra, palabra santa, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú edificando nuestros corazones, Jehová. Úsame, Dios, como tu instrumento para hablar a tu pueblo, para que, Señor, tus palabras pues podamos guardarlas en nuestros corazones, ser capacitados, edificados a través de ella. Padre, te pedimos, Señor, que tú reprendas todo espíritu de distracción, Jehová, y una vez más que seas tú ministrándonos en este día. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén, mis amados hermanos. Pues vamos a seguir con el programa. Ya habíamos dicho que se titula Fe en medio de la adversidad. Bendito sea el nombre de Dios. Y los objetivos pues de la lección son 3 objetivos. El primero es saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. Saber que el profeta llevó su queja al Señor y aprendió a esperar en Él. El segundo objetivo es mostrar seguridad en Dios aun cuando no hay respuesta. Mostrar seguridad en Dios aun cuando no hay respuesta. Y el tercer objetivo es afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Afirmar la confianza en Dios en medio de la prueba. Bendito sea el nombre de Dios, preciosos objetivos. Pues seguimos adelante con el pensamiento central que eligió el expositor. Y dice, la confianza que Dios da no es por causa de las circunstancias, sino a pesar de ellas. Y el texto áureo dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto está en Habacuc 3:18. Pues vamos a leer la lectura antifonal. Bendito sea el nombre de Dios. Esta está en Habacuc capítulo 3 del 1 al 4 y del 16 al 19. Amén. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, oración del profeta Habacuc sobre Signión. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Bendito sea el nombre de Dios, preciosa palabra. Ok, hermanos, pues seguimos con la introducción de la lectura, del estudio, perdón. Este libro del profeta Habacuc, hermanos, siendo el octavo libro entre los libros de los profetas menores, podemos decir que es único en su género, ya que no es una profecía que Dios da a Habacuc para que se la dirija al pueblo, más bien es un diálogo entre el profeta y Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y es muy poco pues lo que se dice en el libro sobre la vida del profeta Habacuc, pero sí hay algunos comentarios sobre el significado de su nombre. Algunos piensan que este nombre pues se relaciona con una planta siria, otros que se deriva de una raíz hebrea que denota abrazar o abrazo, bendito sea el nombre de Dios. Otros han supuesto que el profeta era levita por los términos que éste utilizaba en algunos de sus versículos, bendito sea el nombre de Dios. Pero sí podemos ver que este libro, pues vemos a un hombre que asume la vocería de las víctimas y que clama a Dios por la redención. Un hombre dedicado a una tarea que consistía en cargar los pecados y angustias de su pueblo, a luchar con Dios en oración y reclamos por medio de la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Habacuc profetizó durante el reinado del rey Joaquín, después de la caída de Nínive en el año 612 a.C. El profeta, el nombre este hombre, hermanos, profetizó durante periodos muy difíciles para el pueblo. Durante los días finales del imperio asirio y a principios del dominio de Babilonia bajo el rey Nabopolassar y el rey Nabucodonosor. Nabopolassar era su padre, pues bajo el reinado del rey Nabucodonosor, bendito sea el nombre de Dios. El profeta escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota en manos de los caldeos. Él también describió la pecaminosidad de los conquistadores caldeos y profetizó su caída final. Y vemos cómo en este libro pues el profeta concluye con una oración de fe, bendito sea el nombre de Dios. Los babilonios arrasaron con Judá en sucesivos ataques, destruyendo el país, llevando en cautiverio a aquellos que sobrevivieron. Y vemos que el profeta expresa la certeza, a pesar de todo esto, el profeta expresa la certeza de la intervención de Jehová a favor de los débiles y ratifica en este libro que la visión profética se cumpliría en fecha concreta y que si se tardara aún así había que esperarla y que el justo pues por su fe viviría. Bendito sea el nombre de Dios. Los caldeos eran una nación mala, pecadora, sin piedad, y esos ya avanzaban hacia el oeste, pero aún no habían llegado hasta Judá cuando pues el profeta tiene este diálogo con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Habacuc en ninguna ocasión entregó un mensaje al pueblo de parte de Dios. Todas sus palabras fueron dirigidas a Dios y todas las respuestas de Dios fueron pues para él. Bendito sea el nombre de Cristo. Pues entonces, hermanos, seguimos con los puntos de la lección. Bendito Dios. Amén, bendito sea el nombre de Dios. Entonces vamos al punto número 1. El punto número 1 se titula Una oración conmovedora. Ese es el tema del punto número 1. Y la sección A dice, pidiendo avivamiento para la obra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Habacuc, hermanos, vemos en sus primeros capítulos
en el antetexto, si leemos el libro completo en su capítulo 1 y su capítulo 2, es cuando él está teniendo pues este diálogo con Dios para nosotros pues entender de dónde surge esta alabanza, esta oración de adoración y confianza. Pues si nos fijamos en el capítulo 1 y en el 2, pues todo tendrá un poquito más de sentido. Habacuc le reclama energéticamente a Dios porque no interviene para corregir las graves anomalías que prevalecían en el país. Él estaba ya cansado de ver tanta violencia, tanta contienda, habían pleitos, destrucción, injusticia, distorsión de la ley de Dios. El pueblo estaba en un pecado horrible, bendito sea el nombre de Dios. Y vemos pues al profeta con esta indignación por la aparente tolerancia de Dios hacia la injusticia que se estaba cometiendo. Bendito sea el nombre de Dios. Y pues el profeta en la intimidad pues va en búsqueda de respuesta, va ante Dios, lleva su queja a Dios para entonces recibir entendimiento y comprender por qué estas cosas estaban pasando. Si era que Dios pues se había apartado, si Dios estaba tolerando todo esto, pues el profeta va con esta inquietud, bendito sea el nombre de Dios, en oración ante Dios. Y en este diálogo que el profeta tiene con Dios, pues el Señor le contesta a Habacuc diciéndole que ya él tenía planes para castigar a Judá de sus pecados. Dios no estaba haciendo caso omiso de lo que estaba pasando en el pueblo. Él sabía, él estaba consciente de toda la maldad y todo el pecado pues que estaba teniendo el pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Él sabía, él estaba en control de todo. Y pues le dice al profeta que él tenía planes para castigar a Judá y que iba a mandar a las tropas caldeas, a los babilonios, a castigar al pueblo. Pues en medio de esto que el profeta recibe esta respuesta de Dios, pues él se llena aún más de indignación y dice, pero Dios mío, ¿y cómo va a ser que tú vas a enviar todavía una nación tan impía, una nación aún más mala que el pueblo de Judá para castigarnos? Esto pues causa cierta confusión en el profeta cuando él recibe pues esta respuesta de Dios, se queja ante Dios pues por esto, bendito sea el nombre de Dios. Y Dios pues le aclara al profeta y le dice que también los caldeos en su debido tiempo serán castigados. Ellos también iban a ser castigados pues por sus pecados. Dios tenía propósito con esto. Él no estaba haciendo las cosas por hacer, él tenía propósitos, bendito sea el nombre de Dios. Y entonces cuando Habacuc recibe esta confirmación de Dios de que el poderío de los caldeos, ebrio con la sangre de las naciones, sería a su vez destruido y el pueblo de Dios aún llenaría la tierra después de todo esto, no era algo de pura casualidad, bendito sea el nombre de Dios. Y Habacuc pues le pide a Dios que avive su obra y no cambie los tiempos. O sea, le dice, Habacuc le pide a Dios que avive su obra y no cambie los tiempos, bendito sea el nombre de Dios. Y vemos, hermanos, en la sección B de este mismo punto, del punto número 1, donde dice que pidiendo misericordia en medio de la ira. Este es el título de la sección B, pidiendo misericordia en medio de la ira. Habacuc sabía que el pueblo de Dios había pecado y que sufriría su juicio, que su pueblo también sabía que su pueblo no se sustentaría sin la misericordia de Dios. Él reconocía que el pueblo sin la misericordia de Dios no podría sobrevivir, bendito sea el nombre de Dios. Le dice el Señor que avive la obra entre la gente, en medio de los años de la adversidad, aviva tu obra. El profeta pues declara, en este punto, el desarrollo vemos que el profeta declara haber oído la palabra de Jehová y haber temido. Él estaba
Él fue a la intimidad a hablar con Dios, bendito sea el nombre de Dios. Él buscó a Dios en lo secreto. Y buscando a Dios en lo secreto, con fe, pues él declara haber escuchado la voz de Dios. Y al haber escuchado esta voz, pues produjo un temor reverencial en el profeta. Así como creyentes, cuando vamos a Dios en la intimidad, pues si escuchamos su voz, esto debe producir en nosotros un interés marcado para la obra de Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Y en haber declarado esto, se produce un temor reverencial a Jehová. Entonces el profeta conoce, le pide a Dios que la obra de Dios se hiciera conocer en medio de los tiempos, que su obra se hiciera conocer en medio de los tiempos, pero que también atenuar el castigo que ellos habían de recibir, que no sea que se acordara de la misericordia, bendito sea el nombre de Dios, que se acordara de su pueblo. No le dice a Dios porque somos tu pueblo, no por los méritos, por las cosas que hemos hecho, porque en la antigüedad en muchas ocasiones te hemos obedecido, no por eso, sino que atenuar el castigo por la misericordia, por su misericordia, bendito sea el nombre de Dios. Y siguiendo avanzando, hermanos, con el punto número 2 de esta preciosa lección, este punto pues, se titula Una situación amenazante. Una situación amenazante. El profeta, pues Habacuc, si leemos el antetexto de este capítulo en el 3.15, capítulo 3.15, pues podemos ver cómo Dios, bendito sea el nombre de Dios, le recuerda al profeta lo que ha hecho y cómo ha actuado en el pasado cuando el pueblo de Israel se encontró en problemas y de qué modo Él los libró. Un ejemplo de esto pues lo podemos ver en Éxodo 14, cuando Dios pues utiliza a Moisés para liberar a su pueblo y cruzar el mar Rojo. Dios nunca se apartó de ellos, bendito sea el nombre de Jehová. Pues podemos ver cómo Dios pues le recuerda al profeta: yo soy Dios, yo estoy en control. Esta no es la primera vez que mi pueblo me falla, que mi pueblo peca contra mí, que yo tengo que traer justicia hacia mi pueblo. Y también los libro a aquellos que se mantengan fiel a la palabra de Dios, que se mantengan pues con una vida en santidad. Bendito sea el nombre de Jesús. El profeta dice: oí y se estremecieron mis entrañas. Oí y se estremecieron mis entrañas. El profeta empieza con la palabra oí. Esto no se refiere al sonido de las tropas caldeas, porque aún las tropas caldeas no habían llegado hasta Judá, bendito sea el nombre de Dios. Él se refería a la voz de Dios. Él había escuchado palabra de Dios. Dios le había revelado lo que había de acontecer. Y él dice que se estremecieron sus entrañas. Ese temor reverencial a Jehová que Dios está hablándole. Pues Dios, hermanos, no había disimulado la serenidad de lo que acontecería. El Señor pues anticipa con todo realismo las bendiciones que le esperan a quienes le sirven y a quienes le son fieles a su palabra, pero también de la misma forma Dios hace mostrar lo que les he de acontecer, lo que le espera a aquellos que se apartan de Él y que desobedecen su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Y si seguimos leyendo, hermanos, más abajo, dice el profeta: si bien estaré quieto en el día de la angustia, bendito sea el nombre de Dios. Y tengo pues la Biblia abierta, pues hermanos, para ir mirando estas referencias, bendito sea el nombre de Dios. Y dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Amén. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, el mismo Dios que vino con salvación en el pasado, vendría otra vez en toda su gloria. Todos los que estuvieran esperando este avivamiento vivirían y verían el triunfo de Dios
sobre imperios y naciones. La paz, hermanos, la paz de Dios no es por causa de las circunstancias, bendito sea el nombre de Dios, sino es a través de ellas. A través de la adversidad es que tiene que venir nuestra paz en el Señor, nuestro pronto refugio. Recordar, hermanos, que las circunstancias no son las que determinan la paz del creyente, no, sino que esta paz está por encima de ellas. Dios Todopoderoso nos da la paz que está por encima de todas las circunstancias. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el Salmo 119 en el versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Bendito sea el nombre de Dios, preciosa palabra. Amados hermanos, y pues avanzando, hermanos, en el punto pues B del punto número 2, una situación amenazante. El punto B, la sección B, se titula Trayendo desolación. Trayendo desolación. Y aquí, hermanos, yo pues en la presentación les cité algunos libros de la Biblia donde hace referencia sobre la vid y la higuera, su importancia de esto en la antigüedad y sobre el olivo y su fruto. Bendito sea el nombre de Dios. No voy a detallar estas citas debido al tiempo, pero en Oseas, en Joel, en Miqueas y en Deuteronomio, pues hay algunos ejemplos sobre esto. Pues en esta sección, hermanos, podemos ver cómo ya Habacuc pues ha descrito lo que sucederá a las ciudades y a sus poblaciones. Ahora el profeta se concentra en lo que sucederá a las ciudades y a sus poblaciones. Él se concentra en los árboles frutales, en los sembradíos, y en los rebaños. Sabemos que pues el pueblo de Israel era un pueblo agrícola, un pueblo pues ganadero. Es pues una descripción, hermanos, de lo que harían los calderos al invadir a Judá. Él se está concentrando en esto porque los calderos, cuando invadieran a Judá, pues destruirían todo. Ellos destruirían todo, amados hermanos. Este pueblo agrícola, todo este fruto que daba la tierra, pues sería destruido por ellos. No permitirían que sus campos se sembrasen y matarían todos sus rebaños. Este versículo es el reverso, podemos decir, de lo que Dios había prometido a su pueblo cuando entraran a la tierra prometida. Por esto pasaría por causa del pecado en el que su pueblo pues se encontraba. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí, hermanos, se habla de higueras. Se habla pues de higueras que no florecerán, vides que no darán su fruto, olivos que no rendirán sus productos, campos que no darán mantenimiento, ovejas arrebatadas de la majada y vacas sacadas de los corrales. En otras palabras, lo que ellos habían sembrado, lo que ellos habían cosechado con tanto cuidado, con tanto esfuerzo, pues todo esto sería destruido, todo esto perecería por causa de la desobediencia a Dios, por causa del pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Y pues para seguir avanzando con la lección, pues en el punto número 3, bendito sea el nombre de Jehová, pues vemos que pues se titula el punto número 3, una declaración de confianza. Bendito Dios, aleluya. Mi alma alaba. Una declaración de confianza. El punto A, pues, hermanos, se titula Se goza en su salvación. Se goza en su salvación. Aquí podemos ver, pues, la belleza de cómo este diálogo entre el profeta y Dios se ha ido desarrollando. Cómo el profeta en toda obediencia pues ya se está abriendo su entendimiento y ya pues reconoce y acepta cuáles son los planes de Dios y que Dios estaba pues en control en todo momento y que Él sabía todo lo que estaba pasando con su pueblo. Pues el profeta aquí dice,
Con todo, yo me alegraré en Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc manifiesta que no servía a Dios por lo que Dios le daba, sino porque era Dios. Habacuc alababa a Dios y servía a Dios porque Él es Dios. Dios es Dios, no por lo que Dios le daba a Habacuc. Incluso en medio del juicio de Dios sobre Judá, Habacuc optó por alegrarse en el Señor. Dios sería su salvación y su fuente inagotable de fortaleza. Él optó por alegrarse en Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y vemos en un ejemplo de esto en el libro de Daniel 6, cómo Daniel, consciente del peligro que le esperaba por este edicto que se había dicho, pues él corría peligros de muerte. Mas, sin embargo, Daniel no permitió que nada impidiera su comunión con Dios. Él no permitió que nada le impidiera presentar sus peticiones delante de Dios y depositar su confianza en Él. Daniel siguió haciendo todo lo que hacía todos los días. Él, con abiertas sus ventanas, pues él se hincaba y oraba a Dios. Y vemos cómo la mano poderosa de Dios pues lo libró de esos leones. Bendito sea el nombre de Jehová. Pues el profeta, amados, él optó por alegrarse en medio de la situación, en medio de todo lo que iba de acontecer. Hay ocasiones en la vida del creyente donde nosotros tenemos que pues reprender la adversidad, reprender las tormentas, como hizo nuestro Señor Jesús en Mateo 28, Mateo 8, bendito sea el nombre de Dios. Pero también hay ocasiones en las que Dios pues determina que la adversidad siga. Él determina que la tormenta no cese, que la tormenta siga, pero nos garantiza que en medio de ella Él estará presente para llevarnos seguro y cumplirá su propósito en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios. De aquí es que viene el apóstol Pablo. Si nos vamos a los Filipenses, donde el apóstol Pablo pues le dice a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre, hermanos. Otra vez les digo, regocijaos. Les dice: por nada estés afanosos, por nada te afanes, por nada te preocupes, por nada tengas miedo, por nada te aflijas. Que la paz de Dios está con nosotros. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es exactamente pues lo que el profeta Habacuc decide hacer: optar por confiar en Dios y alegrarse en el Dios de su justicia. Bendito sea el nombre de Jehová. Nosotros, amados hermanos, es deber del cristiano pues orar. Es deber del cristiano orar. El deber de la oración, hermanos, se fundamenta en la suficiencia de Dios como todopoderoso, creador y redentor, y en nuestras necesidades como criaturas pecaminosas. Nosotros debemos de fundamentar nuestra oración en Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Debemos volver nuestros ojos a Dios, que a Él mire el cristiano. Nosotros como cristianos mirar a Dios. Que a Él nosotros oremos en esta tierra de cautiverio. Bendito sea el nombre de Jesús, amados hermanos. Y si seguimos desarrollando pues el punto número 3, bendito sea el nombre de Dios, una declaración de confianza, pues en la sección B, hermanos, se titula Se goza en su fortaleza. Se goza en su fortaleza. Aquí también pues les cité otros libros de la Biblia que no voy a detallar, pero que sí sirven de refuerzo para esta lección. Si ustedes quieren pues después los pueden leer. Aquí vemos en este punto, en el punto B, que el profeta cierra su libro afirmando las bellas enseñanzas que recibió de parte de Dios. Las bellas enseñanzas
que recibió de parte de Dios. El profeta, pues cerrando su libro, en el 3:19, vemos que él dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. O sea, Jehová el Señor es mi paz, es mi refugio. Jehová el Señor me da fuerzas, sin Él no tengo ninguna, bendito sea el nombre de Dios. Y después dice: el cual hace mis pies como de siervas, hace mis pies como de gacelas, le da a mis pies estabilidad, confianza, me da firmeza. Me ministra, me hace sentir que yo puedo confiar en Él completamente a pesar de la adversidad. Confiar en Dios me da esa estabilidad emocional, bendito sea el nombre de Dios. Y después dice: y en mis alturas me hace andar. En mis alturas me hace andar en esa morada celestial, bendito sea el nombre de Dios, que queremos alcanzar. Nos da esa seguridad, esa certeza de victoria. En mis alturas me hace andar. Esto es un libro precioso, amados hermanos, un libro bellísimo, y podemos ver en este resumen, hermanos, de este precioso libro, cómo el profeta, vemos este hombre, cómo empieza esta oración. El libro se puede dividir básicamente en 3 secciones. Las primeras 2 registran las preguntas contundentes que tiene Habacuc para el Señor. Y la última pues termina en una oración de confianza, una oración inspiradora, una oración de alabanza a Dios. En los primeros capítulos de este libro, pues podemos coger la enseñanza, hermanos, de estar preparados. Una buena esperanza a través de la gracia se fundamenta en el santo temor de Jehová. O sea, tenemos que estar preparados en Dios, bendito sea el nombre de Jehová. Tenemos que estar preparados, y a pesar de estar preparados, pues el profeta aquí nos enseña que nos regocijemos en Dios. Que estar preparados, pero que nos regocijemos en Dios, que el gozo en el Señor es especialmente oportuno cuando nos topamos con pérdidas y con cruces en el mundo, pérdidas de familiares, cuando personas nos dejan, cuando perdemos pues cosas físicas, cosas materiales, cuando se nos hiere, pues que nos refugiemos cuando nos vemos en medio del peligro, que estemos preparados en esto, refugiados en Dios, teniendo toda confianza en Él, pero que a la misma vez pues nos regocijemos en medio de las circunstancias con toda confianza de que Dios no tiene que tomar el control, porque Dios nunca lo ha perdido. Dios siempre ha estado en control, bendito sea el nombre de Dios. Y todo esto de estar preparados y de estar regocijados en Dios, pues nos lleva a la salvación de nuestras almas, amados hermanos. La fe en Cristo nos prepara para todo acontecimiento. Nos da la esperanza y la seguridad de una corona celestial. Bendito sea el nombre de Dios. Así el profeta que empezó su oración con temor y temblor, bendito sea el nombre de Dios, pues la termina con gozo y triunfo. Él comienza este libro abatido debido a la realidad que lo rodeaba. ¿Cuántas veces nosotros pues no nos vemos en situaciones así, hermanos? Pero el profeta termina con la certeza de que la justicia finalmente prevalecería, de que Dios es un Dios justo y que Dios no desampara a sus hijos. A pesar de las circunstancias, Dios está ahí para los que le son fieles y pues que creen en su palabra. Esta nueva esperanza pues lleva al profeta a adorar a Dios. Las circunstancias difíciles ya no son las que determinan su perspectiva de Dios. Ahora es el carácter confiable de Dios el que determina la manera en el cual el profeta ve las circunstancias, y por eso es que de ahí pues termina su oración. Cierra su libro con esta preciosa
alabanza a Dios. Dios está realmente involucrado en todos los asuntos de la humanidad y siempre actuará con sabiduría y equidad para su pueblo. Dios nunca ha perdido el control. Dios está en su trono. Dios está sentado en control de todo lo que está pasando. Bendito sea el nombre de Dios. Y nosotros como creyentes pues debemos de hacer estas palabras, de creerlas y pues aplicarlas en nuestras vidas cada día. Qué hermoso es ver como el profeta dice: el Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué oración tan preciosa de fortaleza y confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Que la paz de Dios esté en cada uno de nosotros. Que este estudio a mí me sirvió de mucha edificación. Dios verdaderamente que habló a mi vida a través de este estudio. Y pues yo le pido al Señor que también este estudio haya sido de edificación para ustedes. Que busquen estas citas, que pues estudien este libro ustedes mismos y usen las citas de referencia que pues puse en la presentación para que ustedes vean cuán grande y maravilloso es Dios, que no solamente en este diálogo con el profeta Él vendría en toda gloria y majestad, sino que en la antigüedad también en muchísimas ocasiones Dios no ha desamparado a sus hijos y su misericordia siempre estará con aquellos que les son fiel y pues que siguen su palabra. Dios les bendiga. Se despide de ustedes la hermana Yanely Jerónimo. Fue para mí un placer impartir este precioso estudio con ustedes en el día de hoy. Será hasta la próxima, recordándoles, amados hermanos, que mantengan la sintonía con pues el culto de nuestros pastores los martes y viernes a las 8 de la noche. Nuestro pastor Mario pues impartiendo palabra preciosa de Jehová. Y los domingos a las 11 a.m. Bendito sea el nombre de Dios. También recordándoles el miércoles, los miércoles, la pastora pues Nancy de José con la conferencia telefónica, este culto precioso de adoración a las 8 de la noche, y también los cultos de oración todos los días a las 3 de la tarde dirigidos por hermana Belcania. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz de Dios esté con todos nosotros. Será hasta la próxima. Gracias, hermanos.